Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Cuéntanos desde dónde te conectas. Yo estoy muy contenta el día de hoy, muy emocionada. Estoy feliz de estar aquí con ustedes como todos los jueves. Acuérdate que estamos aquí en este espacio para ti. Regálate este espacio, dedícate este tiempo e invierte justamente con mucha atención porque hoy tenemos a dos invitadas especiales que apreciamos mucho, queremos mucho y yo me siento muy afortunada de estar hoy con ellas aquí y las voy a presentar de una vez. En esta ocasión, estas dos invitadas les tengo un aprecio y un agradecimiento muy especial porque se conectan con nosotros desde España y nos van a acompañar a compartir sus experiencias y su conocimiento sobre este tema. Y primero voy a introducir a Susana. Susi se conecta desde España con nosotros y déjame decirte un poco de ella. Aquí la tenemos por aquí. Hola Susi, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para vosotros. Estoy muy bien, encantada de estar aquí. Y déjenme decirle, Susi es coach en muchas metodologías, es coach deportiva, coach ontológica y ella es experta también en marketing y publicidad y nos va a compartir algo de lo que ella domina y es experta, es cómo manejar tu mentalidad y tener esta mentalidad de alto rendimiento. Y voy a compartir también a Conchi. Conchi es una gran amiga, una gran compañera. Ella también es una coach certificada en alto rendimiento. Conchi, bienvenida. Qué gusto tenerte por acá. Y ella también se conecta desde España. Entonces nos están recibiendo en España por allá. Estamos muy contentos. Y Conchi es también parte del equipo de Radiate More, ayudándonos desde España a expandir nuestros conceptos y a poder apoyar a la gente. Ella tiene mucha experiencia en el mundo corporativo y también como empresaria, también ha estudiado marketing, ha estudiado sus maestrías y ha trabajado y es una experta en apoyar a empresas de startups. Entonces, imagínense la cantidad de conocimiento y de experiencia que tenemos hoy aquí. Y pues les queremos hablar de un tema que para nosotros es muy importante y nos hemos reunido justamente para compartir estas experiencias. Y yo voy a estar aquí platicando y conversando con ustedes con muchísimo gusto. Voy a estar atenta a lo que nos pongan en el chat. Y antes de otra cosa, quisiera darle la palabra a Susi. Cuéntanos, Susi, ¿qué nos quieres compartir? Bueno, pues me encantará hablar con vosotras de precisamente esto que hemos estado comentando estos días, ¿no? De cómo conseguir ese alto rendimiento cuando estamos con nuestra familia, con las personas que nos rodean, a las que tanto queremos y que a veces no es tan sencillo, ¿no? Llegar a tener ese alto rendimiento en el ámbito familiar. Entonces, de eso me encantará hablaros. Perfecto, también. Y hemos un poco hablado nosotros de estos temas entre nosotras, porque hemos trabajado en el alto rendimiento de manera individual, tenemos clientes de procesos de coaching y de mentoría en el mundo laboral, pero también cubrimos la parte personal. Y en este sentido, las tres hemos compartido estas vivencias a lo largo de este periodo tan retador en donde lo que quisiera invitarte ahorita, Susi, a que tú empieces con nosotros a decirnos cómo has venido manejando esta situación y cómo lo ves en esta formación de familias de alto rendimiento. Cuéntanos. Pues mira, voy a ir un poco, te voy a contar lo más concreto del último periodo y después voy a ir al inicio de esta transformación en mi vida, si te parece bien. En este último periodo, para mí ha sido un cambio gigante de cómo era mi vida hasta que llegó la cuarentena, porque estábamos hasta entonces mi pequeñajo, que ahora pasado mañana cumple 3 años, mi marido y yo, pero mi marido es enfermero y cuando llegó la cuarentena nos tuvimos que separar para que no estuviésemos tan expuestos al virus. Entonces, en aquel momento fue como yo estaba lanzando mi segunda formación, estaba teniendo un montón de nuevas acciones y de pronto todo cambió porque el niño dejaba de ir a la guardería, estaba sola con él, no salíamos de casa y de pronto dije, ¿y ahora qué hago?
Entonces tuve que tirar de recursos de algo que había hecho precisamente hace 2 años y medio, 3, cuando me quedé embarazada y nació Adrián, que fue exactamente lo mismo. Cuando yo me quedé embarazada, justo iba a lanzar mi negocio, estaba todo preparado para emprender y sucedió que llegó, de los 2 sueños que tenía en mi vida, llegó Adrián antes que el negocio y entonces de pronto fue como, ¿y ahora qué hago? Y entonces, en los 2 momentos he hecho exactamente lo mismo. Lo primero que a mí ha sido el recurso más valioso ha sido enfocarme en precisamente lo que he tenido en ese momento. Porque hay algo que no nos damos cuenta habitualmente, o yo por lo menos no me doy cuenta, que es que cada vez que tomo una decisión, hay algo que ya estoy dejando fuera cuando yo tomo esa decisión, ¿no? Entonces, cuando hay algo en la vida que viene y que además yo lo he querido, ¿no? Y que ha llegado en otro orden diferente, en realidad hay algo que siempre dejas al otro lado, pero si te centras en eso que tienes justamente delante de ti, si pones tu atención, si pones tu mirada hacia esto, en lugar de hacia lo que no está en este preciso instante, sino a lo que de verdad tienes, es mucho más fácil avanzar, disfrutar, seguir adelante, que aparezcan recursos, que haya soluciones, que de pronto el tiempo parezca como que todo encaja. Y simplemente es una cuestión de dónde estás poniendo la atención, porque al final tu energía va hacia ese lugar donde estás poniendo la atención, ¿no? Entonces, cuando pones la atención en esto que tienes ante ti, en esto que en mi caso, con Adrián, era mi pequeñajo que estaba delante de mí, cuando puse todo el foco en él, fue como, esto no va a volver jamás, no se va a repetir nunca. Entonces, ni tan siquiera las noches sin dormir me costaban trabajo, simplemente era como, lo disfruto, es tiempo que estoy despierta, pues es tiempo que estoy con él. Entonces, esta parte para mí ha sido de muchísimo valor porque hasta entonces, antes de llegar al mundo del coaching y del desarrollo personal, ponía muchas veces, tomaba una decisión, elegía algo y me ponía a mirar lo que había dejado al otro lado o estaba disfrutando de un éxito, fuera profesional, fuera personal, y de pronto estaba pensando en lo otro que no tenía en ese momento, ¿no? Hasta que cuando fui avanzando y fui dándome cuenta de que en realidad lo que tenemos delante de nosotros, cuando nosotros estamos tomando las decisiones que queremos, estamos tomando las elecciones, ¿no? De hacia dónde queremos ir, poner esa atención es como que de pronto todo se despeja y todo se vuelve más sencillo. Me encanta lo que dices porque justo haciendo una reflexión con lo que compartes, cuando me encontré con mi primer bebé, los primeros días lo vivía más con angustia que con disfrute. Era como estar preocupada por lo que dejaba, por no saber dónde poner mi atención. Y esto que me dices me encanta. Si tenemos la idea de que el momento presente es único y no se va a repetir, entonces podemos dirigir esa atención hacia ese punto. Me encanta. Súper lindo lo que acabas de compartir. Entonces, y el enfoque jala nuestra energía, ¿cierto? Así es, así es. Además, hay otra cosa que en mi caso, con el tema de la familia, ¿no? Y la familia, como hablábamos, de alto rendimiento, hay algo que en mi marido y yo somos totalmente diferentes. Él no tiene nada que ver con el mundo del coaching ni del desarrollo personal, pero sí que hay algo en lo que nos alineamos, ¿no? Y es que muchas veces cuando pensamos en el alto rendimiento, como tú decías, en el coaching deportivo pensamos en los equipos e incluso en los deportes individuales hay un equipo detrás. Cuando estamos hablando de la empresa, ahí pensamos en un equipo de trabajo. Y mi marido y yo nos hemos constituido como un equipo de vida. Entonces, nuestra forma de vivir la familia, y de hecho cuando estamos superando con éxito cada etapa, siempre decimos, formamos un gran equipo, ¿no? Y somos eso, un equipo de vida que nos enfocamos, que nos dirigimos hacia un mismo objetivo que tenemos los dos, que es llegar al final de nuestra vida los dos juntos y que pasemos muchos años, ¿no? Disfrutando de la compañía el uno del otro. Entonces, aunque somos muy diferentes, aunque tenemos formas de reaccionar muy, muy diferentes,
como este objetivo final o como esta misión nos hace sentirnos en ese equipo, esa familia, que además de ser familia construimos esa forma de operar, por así decir, ¿no? Para verlo así desde las personas, a lo mejor hay alguien que no tiene familia o que no tiene hijos, pero es como si nuestra forma de desarrollarnos en el mundo. Y esto también lo hacemos con Adrián, con nuestro pequeñajo, es como, ¿qué es lo que queremos, no? ¿Qué es lo que queremos para él? Entonces pensamos, pues yo quiero que sea una persona que pueda tomar decisiones por sí mismo, que pueda tener una mirada amplia, ¿no? Que pueda elegir. Entonces, lo que hacemos es poner a su alcance experiencias dentro de lo que a nosotros se nos ocurre. Evidentemente, seguro que a otros se les ocurrirán muchas otras diferentes, pero lo que hacemos es precisamente fomentar su desarrollo de esta manera, ¿no? Poniendo muchas experiencias a su alcance. Y esta es la forma en la que mi familia y yo, porque no es algo solamente mío, somos los tres al final los que lo hacemos, hacemos todo lo posible para hacer este equipo de vida de alto rendimiento. Me encanta lo que acabas de decir, porque muchas veces sí tenemos esta concepción de alto rendimiento solo para nuestro mundo profesional y esto de escuchar, de hacer un equipo de alto rendimiento dentro de la familia puede ayudarnos a tener como esta sincronización con un objetivo común. Y lo que yo escuché en lo que acabas de compartirnos es buscar un objetivo de alto rendimiento dentro de nuestro núcleo familiar y hacer a cada uno partícipe de este equipo. Y por acá Carlos nos comenta, dice, mi esposa me trata como loco cuando hablo de alto rendimiento, y lo dice en tono de juego. ¿Qué le sugerirías a Carlos? Pues yo le sugeriría que no hablase de alto rendimiento. Yo a mi marido no le hablo de alto rendimiento. Utilizo su lenguaje, ¿no? Que es el lenguaje de qué es lo que te apetece, cómo te gustaría que continuásemos, qué te gustaría hacer, cómo sueñas que sea nuestro futuro, ¿no? En ese tipo de palabras que todos tenemos a nuestro alcance. Pero yo, bueno, no sé si me estará viendo ahora, por cierto. Pero eso no se lo digo a él. Si me estás viendo, cariños, que sepas que es alto rendimiento, pero no se lo digo a él. Pero sí que, pero más que nada, no por una cuestión de nada, sino porque es una cuestión de comunicación. Cuando queremos empatizar con alguien o que alguien nos entienda, tenemos que utilizar el mismo lenguaje que utiliza esa persona. Entonces, si él no está acostumbrado a utilizar el alto rendimiento dentro de su lenguaje habitual, pues simplemente voy a utilizar el lenguaje que es común a los dos para que precisamente podamos llegar hacia ese lugar al que nos queremos dirigir. Simplemente es por eso. Sí, buenísimo. Y algo que también escuché en lo que compartías es, si vemos a nuestra familia como un grupo de alto rendimiento, esa familia tendría que tener un objetivo, un propósito común para poder alinearse todos, ¿cierto? Así es. Y lo que sí comparten ese objetivo. Claro, nosotros nuestro objetivo común es un objetivo muy sencillo y muy complejo al mismo tiempo, ¿no? Que es decir, yo quiero envejecer a tu lado, vale, pues ¿qué tenemos que hacer para envejecer juntos? Pues tenemos que contribuir el uno en la vida del otro, ¿no? Nosotros al principio de nuestra relación, pues precisamente fue todo muy rápido y cuando yo me quedé embarazada justo él estaba opositando para el trabajo que tiene ahora. Entonces yo tuve que pasar mucho tiempo el embarazo sola porque él tenía que estudiar y él aprobó la oposición y eso nos ha dado muchísima estabilidad para yo poder continuar después con mi negocio. Y ahora es precisamente al contrario. Ahora soy yo la que está teniendo que dedicar pues más tiempo a desarrollar los productos para lanzar. Para ahora que son la 1:15 de la madrugada estar él con el peque todavía jugando porque está descontrolado con tantos cambios y lo hacemos felices. Es decir, yo no tengo en ningún momento la sensación de les estoy dejando solos o mi marido no se siente atendido, por así decir, porque sabemos que el uno y el otro lo estamos haciendo para conseguir ese objetivo, ¿no? Y parte de eso es la contribución común en que cada uno consiga sus propios objetivos para poder llegar ahí. Entonces, es algo que en realidad cuando
cuando tú vas poniendo en común precisamente este propósito, esta alineación, es más fácil después que cada uno pueda contribuir en el desarrollo del otro y estar los dos a la vez compenetrados en ofrecer a nuestro pequeñajo el tipo de vida que queremos que sea lo mejor para él. Ya te digo que es bastante abierto lo que le ofrecemos en el sentido de que pueda elegir, que tenga valores, que tenga perspectiva, capacidad de decisión, este tipo de cuestiones. Después, pues que él, una vez que elija y sepa lo que le gusta o lo que resuena con su forma de ser, pues después que sea lo que él decida. Buenísimo. Y Miriam nos comparte que ella y su esposo tienen mucho enfoque en su trabajo, son apasionados por su trabajo y tratan de tener un balance de vida, pero no se imaginan cómo sería su vida si apareciera un bebé en su familia, precisamente por esta pasión que los jala. ¿Qué les podrías recomendar? Que yo creo que cuando un bebé es imposible imaginarse cómo va a ser la vida hasta que llega. Simplemente si tú deseas, o si sentís el instinto de ser papás, disfrutarlo porque después las cosas se van encajando, porque hay una serie de sentimientos, de emociones que no se pueden explicar hasta que llega ese bebé, ¿no? Esa parte instintiva donde las prioridades se transforman y no significa que tu trabajo deje de ser importante, sino que hay más prioridades con las que compartirlo. Y entonces empiezan después a balancearse. Sí que es verdad que hay un tiempo al principio en el que todo se va hacia el bebé, pero es normal, él no puede valerse por sí mismo y el primer año sobre todo es muy dependiente y con la lactancia y demás, pues más dependiente todavía de la mamá, por supuesto. Pero también es muy satisfactorio y simplemente es una cuestión de lo que tú sientas. Las cosas después se encajan, pero sí que es verdad que al principio se van todas hacia el bebé y dices, esto va a ser así siempre, pero no es así siempre. Por eso te comentaba antes el tema del enfoque, que esto es algo que va a pasar, y muy rápido. O sea, cuando te quieres dar cuenta, de pronto el niño está corriendo, está yendo a la guardería y tú has dicho, ¿y dónde está el bebé? ¿Dónde se ha ido? Y te quedas sin bebé y dices, anda, ya está, ya otra vez puedo hacer prácticamente todo lo que hacía antes. Por eso el tema del enfoque, cuando llegan esos primeros momentos, ¿no? De cuando ha nacido el peque, cuando tú te encuentras que dices, ahora mismo no sé ni quién soy, ni si yo soy yo, si yo tengo aquí un apéndice que está las 24 horas pegado a mí, si yo me dedicaba antes pues a hacer un montón de vida social o de vida laboral y de pronto eso ha desaparecido, pero es solamente algo temporal, es decir, la vida es un proceso y cada cosa tiene su tiempo. Entonces, cuando aparece la vida precisamente entre nosotros, entre nuestros brazos, las mujeres en nuestro vientre, es algo que tiene su tiempo, que tiene su proceso, pero no va a permanecer siempre así, porque lo puedes vivir en ti misma. Tú no eres un bebé siempre, cada vez eres una persona más independiente y a tus peques pues les va a pasar igual. Y el tiempo de dependencia es realmente muy corto. No sé vosotras, chicas, pero el primer año es el más dependiente, ¿verdad? Y luego se esfuma muy rápido. Y un concepto que tú has manejado con nosotras es que también estos procesos, como son procesos, tienen un principio y un fin, y hay que vivir la aceptación del proceso. Me encanta este concepto que manejas tú acerca de aceptarlo. Así es, sí. Es verdad que ahora te contaba pues eso, que es un proceso, pero es el aceptarlo. Pues, os hablaba al principio precisamente de esto, ¿no? Cuando yo me quedé embarazada era decir, si estaba emprendiendo, si estaba lanzando mi negocio, si estaba haciendo lo que siempre había querido hacer y de pronto llegó Adrián y yo me quedé embarazada con 40 años. Quería haber sido mamá desde que tenía 25, pero resultó que no había encontrado al papá que yo quería que fuese el papá de mi peque y cuando lo encontré fue todo rapidísimo y me quedé muy sorprendida. Entonces, me acuerdo cuando me quedé tumbada en la cama un día que estaba así, claro, que debía ser como una lentejita, Adrián.
cómo iba a ser mi vida después. Y de pronto me vino como una especie de flash de decir, acepta, ¿no? Entiende precisamente este crecimiento. Me vino una imagen, pues, como los árboles y las semillitas, exactamente igual, en el que es un proceso natural de la vida, en el que para cada cosa que sucede hay un tiempo. Igual que cuando tú te has estado preparando, por ejemplo, para tu profesión, has requerido un tiempo de maduración y te has ido transformando en ese tiempo y se ha acabado esa maduración hasta que has llegado a ser una profesional excelente y eso tiene otro tiempo hasta que llegue el momento de la jubilación. Cuando llega precisamente el momento de la vida de tu bebé, sucede igual, es un proceso y cuando aceptas que es así, que es un proceso, que va a haber ciertas cosas que durante ese tiempo van a estar más alejadas, pero que no se van a marchar, van a estar ahí para después, empiezas a disfrutar de verdad de esa esencia de la vida, ¿no? De lo bonito que es poder contemplar, observar, sentir, contribuir a que la vida continúe y a disfrutarla desde esa mirada del amor y de la aceptación de ese proceso. Entonces, ya la carga, esa especie de carga o es que tu vida se transforma o se acaba, todo eso es como un alcacerse, ¿sabes? Se difumina, desaparece y es como que todo se vuelve mucho más tranquilo porque yo, por ejemplo, en mi caso no me preocupaba de si dormía, de si no dormía, simplemente era, pues, si no duermo ahora, duermo cuando duerma él y ya está. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues estar con él y disfrutar de él y ya. Entonces, ahora fíjate, dejé pasar ese tiempo aceptando esa naturaleza y cuando he retomado toda la parte de emprender, todo ha cogido una velocidad, es como si se hubiese estado madurando dentro de mí y ha cogido una velocidad que jamás hubiese pensado que iría tan rápido, tanto el desarrollo del producto como el tema de las ventas, conseguir clientes, incluso en el podcast que tengo, escuchas del podcast, es decir, todo va mucho más rápido y es porque precisamente esa parte estaba dentro de mí y al aceptarlo se fue madurando ella por sí misma, tomó su tiempo y dentro de uno mismo, cuando haces esta aceptación, es como que todo se asienta, es como si se enraizara y entrases en una vibración de muchísima más tranquilidad que te permite tener esa visión, ¿no? Con más perspectiva de todo lo que hay alrededor. Me encanta, porque también algo que escucho de lo que dices es que cuando tienes este enfoque y atención, con aceptación, diriges realmente con propósito a dónde quieres que se vaya toda tu energía y que logres los objetivos que estás buscando. Y bueno, tú tienes un peque que está a punto de cumplir 3 años. Y cuéntanos, Conchi, tú tienes un niño un poco más grande. Cuéntanos cómo ha sido para ti, qué es lo que ha sido importante en esta familia de alto rendimiento. ¿Cómo lo has vivido tú? No te oímos, Conchi. Antes que nada quisiera decirle a la audiencia que estoy súper feliz de por fin estar aquí. Yo estoy en Barcelona y bueno, Susana está en Madrid y la verdad que bueno, estoy feliz de poder compartir esta primera vez con ustedes. En el caso mío, bueno, me gustaría primero definir, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por alto rendimiento? Porque a veces no está claro, ¿no? Y a mucha gente que tiene niños y los quiere educar en el alto rendimiento hasta les da miedo esa palabra del alto rendimiento. En el caso nuestro, el alto rendimiento sí es dar resultados excepcionales, sobresalientes y que sean de forma consistente, pero siempre, siempre manteniendo el bienestar, buscando el bienestar, inclusive familiar, y desarrollando excelentes relaciones, ¿no? Entonces es importante que tengamos como que ese realmente es el alto rendimiento que nosotros queremos, el que queremos enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro entorno más cercano. Y ya diciendo eso, pues realmente Mateo acaba de cumplir 13 años y la verdad que pasó rapidísimo, pero cuando él llegó a nuestras vidas, pues yo, mira, yo me creía la dueña del mundo porque bueno, había tenido como mucho éxito antes de los 30, había sido country manager, había
había abierto operaciones en distintos países, había enfrentado problemas de salud y también los había podido resolver, pero estaba muy, pero muy lejos de entender, por ejemplo, lo que es la vulnerabilidad. Y Mateo me vino a enseñar eso. O sea, él es el maestro mío de la vulnerabilidad. Y gracias a él, y yo creo que de todos los niños nos hacen dar un paso más allá en el alto rendimiento, ¿no? Y para mí la verdad que ha sido una experiencia maravillosa que llegó así también de sorpresa a ser madre y tuve que aprender mucho rápidamente sobre ese tema, sobre todo de ser vulnerable. Y a mí ese tema lo desarrollé muy luego de tener éxito y demás en mi vida. Y lo hice a través de ser madre. Y me parece muy importante, y lo comento acá, porque para mí fue como el hilo conductor hacia el verdadero alto rendimiento, ¿no? Y cuando tú realmente te vuelves una persona vulnerable, entiendes lo que es el concepto de la vulnerabilidad y te muestras así, es cuando realmente puedes dar pasos agigantados, ¿no? Y así es como nosotros manejamos el alto rendimiento en la casa, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante tener esas conversaciones cotidianas, ¿no? Donde cada uno habla de sus retos personales y profesionales. Mateo ha escuchado eso desde, bueno, desde que tiene, antes de uso de razón, yo creo, ¿no? Entonces, para él es como muy normal que nosotros seamos vulnerables, que tú algunas veces pues fracasas, pero eso no quiere decir que no te levantes y luches por tus sueños, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje como que es el más importante para los niños, el entender que no solamente se premia el resultado, sino que se premia el proceso de vivir ese hasta llegar a tener los resultados que tú quieres. Inclusive nosotros premiamos más el proceso, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el desarrollo de valentía, ¿no? Y la valentía es muy importante. Nosotros siempre tocamos ese tema, no con el nombre de valentía como tal, pero sí de atreverte a luchar por lo que tú quieres, ¿no? Y esa fuerza y esa confianza te la da el ser vulnerable, totalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo bajamos nosotros esos conceptos, por ejemplo, el concepto de valentía y el concepto de influencia positiva en nuestras familias? Es a través de ser vulnerables, ¿no? Y de tener esas conversaciones y llevar esos términos que pueden ser complejos a unas conversaciones cotidianas, ¿no? Entonces, en el caso pues, de Mateo ahora es un nuevo reto porque entra en esta etapa de adolescente y bueno, bienvenido. Creo que no va a ser nada aburrido esta nueva vida con él, siendo el adolescente. Y me encanta lo que acabas de compartir, Conchi, porque justo Yadira nos está diciendo que algo que ella ha identificado es que la comunicación es elemental justamente en el núcleo familiar. Pero para tener una buena comunicación necesitas ponerte vulnerable, atreverte, ser valiente y atreverte a decir lo que necesitas o lo que piensas, o inclusive ponerte de acuerdo en dónde va a estar el enfoque, como nos compartió Susi, ¿no? El poder poner esta meta en común o este propósito común tiene que ver con este exceso de comunicación. Y Yadira nos decía que al principio no fue fácil, pero que mejoró mucho su relación en cuanto insertaron esta comunicación. ¿Cómo lo has venido manejando tú en tu familia, Conchi? Sí, bueno, sí, es así tal cual y la vulnerabilidad también te trae la conexión, ¿no? Que yo creo que es lo más importante, sobre todo en esta etapa, si tú ya tienes a un niño de 13, 14 años y no has logrado una conexión, es muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil enfrentar la etapa, ¿no? Claro que se puede hacer, pero la conexión se hace desde muy pequeños y es a través de lo que les comento, de la vulnerabilidad, totalmente, ¿no? Y que él se sienta también así, no solamente que tú seas, sino que él se sienta que puede ser vulnerable y que eso le trae beneficios, ¿no? Y eso es a través, pues, de las conversaciones cotidianas que puedes tener en la casa, ¿no? Y algo muy importante que mucha gente pregunta es cómo podemos influenciar positivamente, ¿no? A nuestros hijos. Y una de las formas de influenciarlo pues es a través de esto, ¿no? De tú ser vulnerable y permitirle a él expresarse, ¿no? Y eso es, ese tema se trata de aprenderlos a pensar, a que ellos piensen de una forma más global,
aceptando las diferencias que hay entre unas personas y otras, el apreciar la diversidad. Y esos conceptos parecen a lo mejor difíciles para un niño, y no es así, porque la capacidad que tienen los niños de observación es increíble, o sea, de observar su mundo, ¿no? El entorno. Y si uno conversa estos temas de forma sencilla, desde muy temprana edad, ellos crecen con esa capacidad y ese pensamiento de aceptación, ¿no? De otras. Y es una forma de crecer y de enriquecerse muchísimo, ¿no? Y otra forma también de influenciar, lo que ya les comentaba, es el tema de aceptar los fracasos, ¿no? Y que ellos lo vean como algo normal. No presentar siempre a los hijos como la cara perfecta, ¿no? Sino, no, tú también fracasas y cómo luchas para eso, ¿no? Y entonces eso lo van agarrando ellos desde chiquito, ¿no? Y tener esas conversaciones desde las cosas a lo mejor importantes que puede ser su papá y mío bueno, de nuevos trabajos, nuevos retos, nuevo país, de muchísimas cosas, ¿no? Sino también de cosas pequeñas y que él sea parte de esa discusión, que lo incluyas, ¿no? Eso es muy importante, incluir a los niños. Y que él, también se hablen de sus cosas, ¿no? De cuál es el próximo torneo que vas a dónde vas a ir el próximo torneo, cómo vamos a planificarlo. Tienes una obra de teatro, ¿qué vas a hacer en esa obra? Y así, ¿no? Y cómo planificas tus próximos exámenes y tu fiesta y todas las cosas que son importantes en la infancia, pero verlas como algo cotidiano y algo que también lo planificas. Ahí ya empiezas a colocar temas de productividad en su mente, ¿no? Y no dejar todo pues a la deriva, ¿no? Sino que aprenda pues a planificarse, ¿no? Y otro tema que también a mí me encanta de cómo poderlo a él influenciarlo, y es el que siga el ejemplo pues de la familia, de sus tíos, de nosotros, pues de su papá, de su mamá, de sus abuelos, pero no es mostrando el éxito que han podido tener unos u otros, sino es mostrando esa vulnerabilidad, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos y cómo hemos enfrentado los retos, con retos que uno ha buscado y retos que la vida te trae, ¿no? Y entonces inclusive él ha visto cómo nos hemos tenido que reinventar varias veces, ¿no? Entonces eso se vuelve para él cotidiano, no es nada extraordinario. Reinventarse para él es algo cotidiano. Y eso se logra simplemente con la conexión y la conversación, ¿no? Y tener esos espacios de inclusión para los niños, ¿no? Y espacios abiertos y respeto, obviamente, a sus diferencias que pueden tener con nosotros. Y me encanta lo que acabas de compartir, porque lo que he escuchado es que también una influencia se puede hacer no solamente con abrirle espacios a que piense de manera diferente, sino inclusive a ponerle el ejemplo, a ponerle la muestra y que ellos vean justamente esto de cómo se puede estar llevando a la práctica en el día a día. Y una de las cosas que también quisiera felicitar a nuestra audiencia es que aquí nos están compartiendo Francesco y Eduardo, que eso a veces en algunas culturas como las nuestras es como difícil de ver, pero ellos tomaron la decisión de ser papás de tiempo completo. Entonces los quiero felicitar porque para eso también se requiere ser vulnerables, ser valientes y poner el ejemplo. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Verdad que sí? Qué historia tan bonita. Sí, es verdad, es difícil con nuestras culturas, pero qué belleza escuchar eso. La verdad que los felicito, me encanta. Sí. Sí, el ejemplo es lo más importante, pero el ejemplo de esa forma. No el ejemplo de mostrarte perfecto, sino de lo que eres imperfecto. Pero eso no te quita de seguir adelante y triunfar en la vida y luchar por las cosas que tú quieres y que son importantes. Y esta parte de reinventarte me encantó, porque la vida va a tener muchas altas y muchas bajas, y en este proceso, inclusive lo que compartiste, Susi, ¿no? Es una etapa y en esa etapa me ajusto, me adapto, la acepto, pero luego viene un reto diferente y entonces tengo que enfrentar, aceptar el proceso y poder reinventarme, que ahí implica el estar presente y el poder hacer cosas que te redefinen con creatividad. Así es. Bueno, a él ya le tocó reinventarse porque cuando nos mudamos a España, a Barcelona, bueno, él venía de un colegio americano, pero bueno, decidimos que entrase a un colegio inglés y
y bueno, y él practicaba otros deportes, y entonces, bueno, su vida cambió totalmente, ¿no? Y lo bonito, y estábamos un poco asustados, la verdad, porque dejaba pues una vida como muy perfecta ya y muy ya manejada, pues, es que él lo supo aceptar, los cambios, y ver lo positivo que había en esos cambios, ¿no? Y tomar lo positivo de las oportunidades y así hizo, ¿no? Y entonces me parece que el tema de hablar a los niños desde muy pequeños, de que todo es posible en la vida y que no hay una pared que no te permita saltar, sino que eso está en tu mente y lo puedes lograr. Y que no sea una conversación de un día, sino que es una conversación de todos los días, porque es algo ya cotidiano, parte de la familia, ¿no? Ese yo creo que es la clave de que los niños crezcan en lo que yo considero que es el alto rendimiento, ¿no? Familiar. Y la otra parte también me encanta porque aquí nos está compartiendo también Yadira que la conexión es muy importante. Entonces, en la medida que tengamos estas conversaciones en donde le mostremos con el ejemplo cómo vivimos nosotros, cómo formamos esta familia como un equipo y le ponemos un propósito, ayudamos a establecer esta conexión. Algo que me ha gustado de lo que me has compartido, Conchi, en veces anteriores, es que justamente el ser valiente te genera más confianza. Y creo que en los adolescentes es muy importante. Ujú. Sí, esa es la clave, la confianza. Y muchas de las cosas en las que caen negativas algunos adolescentes por la falta de confianza, sí. Y esa es la forma de generar confianza. Es, y de generar valentía y además un enfoque, como decía Susana, ¿no? Que ellos ya a esa corta edad ya saben lo que quieren, ya saben dónde no quieren estar, ya entienden cuáles son las amistades que realmente le aportan y cuáles son las que no. Y tú empiezas a ver ya en esa personita cómo empieza a pensar, a tener sus criterios probablemente diferentes a los tuyos, y empieza a buscar como que su mundo, ¿no? A desarrollar su propia vida, ¿no? Siempre enmarcado pues en los valores familiares. Entonces, bueno, yo estoy fascinada con esta nueva etapa. La verdad que para mí es un reto y bueno, bienvenido a ese reto. La verdad que lo asumo y estoy feliz de que ya haya entrado a esta edad que me parece hermosísima, la adolescencia. Me encanta, buenísimo. Y ahora me gustaría compartirles cómo yo vivo mi familia de alto rendimiento. Mm. Me gustaría decirles un poco, y la intención de cómo decidimos las tres empezar esta conversación fue un poco por el rango de edad de nuestros hijos. Mis hijos tienen 15 y 17 años, entonces son los mayores de esta tríada que tenemos aquí. Y sí, es verdad lo que dijiste, Susi. Hay procesos y hay etapas y hay que aprender a fluir con esos procesos y etapas. Pero creo que es elemental esto que nos dijiste, Susi, el tener un propósito, porque estos cambios que tiene la vida a veces nos hacen perder de vista cuál era el propósito que teníamos originalmente. Y si el propósito es este bienestar familiar y el lograr que nuestros hijos crezcan y se desarrollen y después tener también nuestra vida en pareja, necesitamos tenerlo presente. Y yo lo veo a veces para lograr la productividad del alto rendimiento como esta necesidad de definir estos procesos como nuestros proyectos. Y decir, bueno, en esta etapa, este es el proyecto en el que me tengo que enfocar y dónde quiero llevar este proyecto hacia adelante. Y algo que yo les quisiera compartir que para mí ha sido crucial para mi familia de alto rendimiento ha sido el tener una mentalidad positiva y el enfocarme mucho, sobre todo en esta etapa de mis hijos, en el cómo manejan su mentalidad. Y como bien decías, Conchi, el tema de la valentía y la vulnerabilidad va a depender mucho de cómo nos manejemos con ellos, pero que tengan claro que su mentalidad puede tener una influencia importante. Eh, y, y por eso es que tenemos que aprender a manejarla muy bien. Algo que les he pedido a ellos es que, y soy como muy observadora en esto, porque ahora ya son como pequeños adultos, es que tengan mucho cuidado con el lenguaje que utilizan. El lenguaje que utilizan a veces no nos damos cuenta que estamos utilizando un lenguaje negativo y el lenguaje es crucial. Yo lo que les digo y algo que utilizo mucho con ellos es de tu
tu cerebro, tu mente no tiene sentido del humor. Y si tú le dices algo negativo, no sabe que es broma y se la cree. Y entonces tienes que tener mucho cuidado con el lenguaje que utilizas verbalmente y con el lenguaje que te estás diciendo en tu autocharla. Y entonces que traten de utilizar siempre lenguaje positivo, lenguaje que empodera, lenguaje que ayuda a tener una mentalidad y una psicología mucho más fuerte para enfrentar los retos de la vida. Y en ese sentido ha sido un trabajo en proceso, porque, y lo digo tomando un poco la referencia que nos hiciste, Conchi, es modelar con el ejemplo, ¿no? Poner el ejemplo. Y muchas veces yo soy la que no está utilizando el lenguaje apropiado de manera positiva. Y entonces yo tengo que estar observándome constantemente para poder tener el ejemplo de manejar esta mentalidad positiva. Y en eso hemos estado trabajando durante mucho tiempo en mi familia, no solamente de manera personal, sino con ellos, con mis hijos, en coordinación con mi esposo también, para tratar de manejar esta mentalidad positiva y cuando nos enfrentamos a retos, ser nuestros propios guardianes. Como esta parte de nuestros accountability partners, en donde tenemos un socio que va a estar vigilando que estemos cumpliendo con nuestras metas de alto rendimiento y en particular con este tema de mantener nuestra mentalidad en positivo. Entonces, mucho tiene que ver en empoderarnos, en como echarnos porras, en motivarnos a seguir con nuestros sueños, independientemente si los sueños son individuales o son sueños grupales, son sueños de la familia, que hemos definido en conjunto. Y agregando a esto, algo que creo que es importante y que ustedes están viviendo en estas etapas de su familia, pero que creo que es crucial para este momento de mis hijos, es el estar siempre empoderándonos en nuestros valores. Y algo que hemos estado fomentando y que hemos estado visitando mi esposo y yo es que obviamente hay una lista larga de valores que queremos inculcar en nuestros hijos, pero que en esta etapa de la vida de los míos, que ya tienen 15 y 17, pues es los valores que ya vieron en casa, los valores que ya de alguna manera se alimentaron de ellos a lo largo de la vida. Y aunque yo tenía una lista larga de valores para ellos, algo en lo que decidimos estar de acuerdo mi esposo y yo, es cuáles serían los valores más importantes para nosotros que ellos se lleven y que ellos de alguna manera ajusten a su vida. Y lo que hemos estado tratando de hacer es conversar, como tú bien dijiste, Conchi, tener estas conversaciones en donde establezcamos la conexión, pero que también podamos decir, bueno, estos son los valores de la familia, pero ¿cuáles son tus valores individuales y cómo esos valores los puedes vivir dentro de la familia y están compaginados? Y muchas veces con nuestros clientes de coaching de alto rendimiento les hacemos ver lo mismo de sus valores individuales y cómo los empatan con los valores de la organización y de la misma manera que los queremos hacer dentro de nuestra familia. Entonces, si te fijas, muchas veces lo que estamos haciendo es que lo que ya sabemos que pasa en el alto rendimiento, en la vida profesional, ¿cómo lo traducimos y lo vivimos dentro de nuestra familia? Y entonces nosotros tenemos particularmente 3 valores que hemos visto que ellos han absorbido de manera más natural. Y ha sido la honestidad, la perseverancia y esta como capacidad de compasión, en donde viene mucho de lo que tú decías, Conchi, de ser vulnerables. Y entonces si el otro está siendo vulnerable, ¿cómo soy compasivo conmigo y cómo soy compasivo con el otro? Y vemos que nuestros hijos ya de alguna manera los tienen. Entonces hemos estado afortunadamente viviendo estos valores, viéndolos en ellos. Como les decía, yo tenía una lista enorme de lo que yo quería que ellos absorbieran, pero hemos identificado que estos han sido los valores que ellos de alguna manera ya interiorizaron. Y entonces lo que queremos hacer mi esposo y yo es tener el valor del respeto para que ellos sigan viviendo estos valores de manera plena. Y aquí tenemos una pregunta de cómo disminuyes la brecha que se hace naturalmente entre las personas de la familia, del mismo equipo, cuando uno se invierte mucho en su desarrollo personal y el otro, y tiene un crecimiento acelerado, y el otro no tanto. ¿Qué recomendarían, Conchi y Susi? Pues en mi caso en concreto... que tu micrófono. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha?
¿Sí? No te escuchamos. ¿No? No. Lo Ahora tenían. sí. Sí. ¿Me oí? ¡Ah! ¡Ah! Creo que perdí a Susi y fui yo. Perdón. Espero que Susi se vuelva a conectar. Conchi, mientras compártenos, ¿cómo lo recomendarías cuando una persona invierte mucho en su desarrollo personal y está teniendo un crecimiento acelerado y la otra persona de tu equipo, de tu familia, no está invirtiendo tanto como tú? Bueno, yo creo que ahí la Tampoco te clave oigo, es, Conchi. ¿Sí se oyen? sí, yo te Creo oigo. que soy yo. Ujú. Sí, ahí estás, Conchi. Ok, Perdón, ¿me oyes creo que ahora? era yo. Sí. Sí, yo también oí a Susana. Ah, Pues era sí, yo. bueno, lo Perdón, que te Susi. decía, No pasa nada, ya estoy ya aquí. entraste, menos mal, Susana. Mira, pues yo creo que lo importante es buscar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio familiar. Y esas decisiones son también, o sea, hay una parte que es una decisión familiar y luego hay una decisión individual y un respeto individual hacia la persona, ¿no? Entonces yo lo que creo que el equilibrio familiar es la clave en esos casos donde la persona a lo mejor una se ha desarrollado mucho profesionalmente y la otra a lo mejor asume otro rol en la familia, ¿no? Pero se complementan y eso es lo rico, ¿no? De que las personas, yo es que soy una fanática y amante de la diversidad. Y entonces a mí me encanta ese tema de la diversidad y me parece que hasta en un núcleo familiar, cuanto más diverso sea, más se enriquece y más se retroalimenta el grupo y crece en temas de alto rendimiento, ¿no? Entonces yo apostaría al equilibrio, ¿no? Esa sería mi respuesta. Pues en mi caso, me he dado cuenta que he entrado muy rápido porque no me he perdido casi nada. En mi caso es la comunicación, la conversación, ¿no? Porque estoy muy en línea con lo que dice Conchi del equilibrio, porque es cierto que cuando uno está en cada lado, por así decirlo, pero ahí esta comunicación, esa parte de complementariedad es muy sencilla lograrla, ¿no? Y uno retroalimenta al otro porque hay dos puntos de vista que cuando tú los estás compartiendo, pues al final te hace crecer más, ¿no? Y no siempre... por mi experiencia, no siempre el que hayas tenido, en mi caso, más desarrollo personal significa que siempre vas a tener la visión más amplia, porque todos tenemos nuestros sesgos. Entonces nos viene muy bien tener a alguien a nuestro lado, o en mi caso, por ejemplo, que me da una visión distinta porque me complementa y me ayuda. Y soy consciente de que a mi marido le pasa lo mismo, ¿no? Que cuando él tiene una determinada visión, yo le doy la otra mía desde mi punto del desarrollo personal y de esta manera los dos damos un paso hacia adelante. Al final sucede que cada uno se mantiene en su eje, pero es verdad que sí que vas como compartiendo cada vez más y el desarrollo al final es algo prácticamente natural dentro del proceso. Pero para mí la comunicación es algo imprescindible. Y algo que yo complementaría es que es muy importante llegar a acuerdos. Yo creo que hay que respetar a los individuos en sus tiempos. Algo que me pasó a mí, que les quiero compartir, es que yo, por ejemplo, durante años le pedí a mi esposo que meditara, hiciera yoga, porque a mí me gusta hacer yoga, y la verdad es que nunca logré motivarlo mientras estaba insistiendo en el tema. Pero en cuanto dejé de insistir y darle su espacio, resulta ser que ahora ya medita y hace yoga conmigo. Entonces, creo que también es muy importante llegar a estos acuerdos, tener mucha comunicación, como bien dijeron, y llegar a acuerdos en donde cada quien va a estar llevando sus tiempos y va a llevar su proceso. Y si se puede subir a él, estupendo. Y si no, hay que respetarlo. Y otra pregunta que tenemos por aquí es que Claudia nos está diciendo que le cuesta mucho trabajo sacar a sus hijos adelante, ahorita en el tema de la pandemia. Sus hijos tienen una gran diferencia de edades, uno tiene 18 y el otro tiene 5 años. ¿Cómo llevarlos adelante? ¿Qué le podrían sugerir a Claudia?
Yo, Claudia, te hablo no desde la perspectiva de mamá, sino desde ser la hermana que está en el medio de una que se lleva con la otra 12 años, ¿vale? Entonces es una diferencia de edad muy parecida a la que tienen tus hijos, y te voy a decir cómo lo hacía mi mamá, que le funcionó muy bien. Hacía cómplices bueno, al uno del cuidado del otro, ¿no? Es decir, a mi hermana mayor la hacía cómplice de ella para el cuidado de mío y de mi hermana pequeña, donde la hacía protagonista y la tenía como dándole mucha importancia, y a mi hermana la pequeña pues la hacía adoptar roles como si fuese la mamá de la mayor, donde así pues se iba con ella y la cuidaba, y entonces la hacía mimos, y la mayor se sentía como decía, ay, mira, le estoy cuidando. Entonces al final entre las dos llegaba un momento en que ellas solas al final pues iban jugando y se iban adaptando la una a la otra. Tanto es así que a fecha de hoy evidentemente tenemos más amigas de fuera de la familia, pero las tres hermanas somos amigas íntimas, inseparables, y eso viene de esos tiempos de allá atrás. Yo, como estaba en medio, pues al final iba con la una y con la otra, pero sí que recuerdo esta forma de comportarse mi madre y de unirlas a las dos con esa diferencia de edad. Excelente, y de hecho también Francesco compartió eso, es fundamental el apoyo de la familia. Y tú decías ahorita, Susi, como el hacer amigos afuera, y yo creo que también es muy importante hacer una red de apoyo para la familia. Y esta red de apoyo, ahorita en la pandemia puede ser complicado, pero es complicado el contacto físico, pero sí el contacto a través de la tecnología, el poder apoyarte a través de la tecnología para que tu red de apoyo te ayude a cumplir el objetivo familiar. Y otra vez, la comunicación viene siendo un factor muy importante. Y bueno, ya para ir concluyendo un poco, me gustaría que le diéramos a la audiencia algunas sugerencias muy prácticas basadas en lo que hemos estado comentando, y para eso voy a pasar algunos tips que que estábamos pensando sugerirles. Entonces, algunos tips los voy a leer yo. Es enfócate en el momento, como dijo Susi, mirando lo que tienes en este instante, aprendiendo a apreciarlo, ¿cierto, Susi? Así es. Y después, aceptar el proceso, ¿no? Que es parte de lo que nos decías. Así es ver lo que tienes ante ti, ver lo que se está desarrollando en tu propia vida, y aceptarlo como un proceso natural de la vida que va a transcurrir y va a finalizar y llegará a otro nuevo proceso después. Excelente. Y Conchi, tú nos compartías varias cosas. Sí, lo de modelar a tus hijos, ¿no? Como enfrentas retos y te reinventas, a mí me parece, bueno, lo mejor, ¿no? Que te vean tal cual eres y que aprendan de ti cómo tú puedes tener miedos, pero saber manejarlos, cómo puedes aumentar tu confianza desarrollando conocimiento y también trabajo personal, cómo a veces requieres de un mentor y lo buscas, y también cómo tienes la capacidad de tomar todas esas capacidades y poder reinventarte dependiendo pues, de la oportunidad que tengas y de lo que estés viviendo en ese momento, ¿no? Y lo otro que conecta mejor siendo vulnerable, bueno, lo que conversábamos, ¿no? Que la vulnerabilidad te permite lograr una conexión no solamente con tu hijo, con tus hijos, sino también pues con tu pareja y con tu familia cercana, ¿no? Entonces, a mí me parece que la clave es mostrarte siendo vulnerable, y eso te permite llegar a ser valiente, ¿no? Y no tener miedo a pedir retroalimentación. A mí me encantan las familias y los grupos y en el trabajo igual, cuando la cultura pues, que se genera, familiar o laboral, te permite dar feedback de una forma respetuosa y abierta, porque esa es una de las formas más valiosas de poder crecer, ¿no? Entonces, ese es uno pues de mis lemas, ¿no? Es dar y recibir retroalimentación. Y de mi parte, mostrar una mentalidad positiva tiene también que ver con hacer un reconocimiento de todas las ventajas que tienes.
lo ligo un poco a lo que decía Susi de enfocarte y mirar el instante como único, porque si se te va, después tienes como arrepentimientos y el reconocer tus bendiciones te ayuda a estar en este momento presente, a valorarlo, a enfocarte y a aceptar el proceso. Y lo que les comentaba con mis hijos, el cuidar el lenguaje para que nuestra mentalidad se compre puras ideas que nos llevan hacia las posibilidades y compartir lo que yo valoro, lo que valora mi esposo y lo que valoramos como familia y permitirnos esta expresión abierta en donde respetamos muy bien la opinión del otro. Y aquí tengo una pregunta muy importante. ¿Qué podríamos sugerirles a mujeres, a mamás solteras que tienen que, cómo le aconsejarían vivir el alto rendimiento? Pues a más solteras, yo no he vivido la experiencia, pero lo que he tenido en estos meses de estar completamente solita en casa con el peque, yo lo que les recomendaría sería que disfrutasen de estar con su hijo, que conecten con su hijo y que se den el permiso ellas también de mirarse a sí mismas cuando tienen esos ratitos, ¿no? De decir, bueno, pues ahora si se ha dormido, pues yo me quedo esta media horita para mí. Incluso de darse ese valor, de tener esa conversación con ellas mismas para poder tener ese eje y decir, vale, ¿hacia dónde quiero ir yo? ¿Hacia dónde quiero ir con mi peque? Es decir, aunque no haya una persona al lado, tú te tienes a ti para coger y tomar esas decisiones, para compartir ese tiempo con tu niño y sobre todo para mirarte a ti y tener esa conversación contigo. A mí, por ejemplo, me ha funcionado muy bien en estos meses que he estado sola en casa y que necesitaba, ¿no? Como reconectarme conmigo para poder seguir adelante. Entonces, creo que es muy importante porque cuando estamos solas es como que todo es mucho más el trabajo y necesitamos ese tiempo para mirarnos a nosotras y decir, vale, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde quiero educar a mi hijo? Que quiero que sea su alto rendimiento y poner el foco ahí y seguir hacia adelante. Me encanta, muchas gracias. Yo agregaría a lo que dice Susi, que es muy valioso, que nunca estamos solos, ¿no? Entonces, también hay que buscar ayuda, ¿no? Ayuda, la familia extendida, los grandes amigos, y además que eso le trae un beneficio también a tu hijo impresionante, ¿no? No solamente eres tú como madre si estás sola, que obviamente tú eres la que vas a dar las directrices de la educación y de la formación de tus hijos, pero tienes otras personas que te apoyan de una u otra forma y que enriquecen la vida de tu hijo de una forma espectacular. Me encanta. Y algo que me gustó de lo que comentaron las dos es que también es importante mirar hacia nosotros y cuidarnos. Esto también se modela, esto también es un ejemplo que le estamos poniendo a nuestros hijos. Entonces es muy importante que te dediques tiempo para ti y que lo pongas en la agenda como si pusieras la junta más importante de tu vida y te dediques este tiempo de calidad. Y con eso quisiera invitarlos a algo muy importante que tenemos por venir. Estamos preparando con muchísimo cariño en Ready It More un entrenamiento intensivo que en esta ocasión va a ser virtual y empieza el 15 de julio, perdón, el 15 de agosto. De agosto. Entonces está muy próximo, y dedícate tiempo para ti, para tener una mejor versión dentro de tu familia y ser un gran ejemplo y llevar estos consejos que les hemos compartido con mucho cariño para llevarnos a un siguiente nivel y formar esta familia de alto rendimiento. Es el entrenamiento intensivo por primera vez, este año lo vamos a hacer virtual y va a ser el 15 de agosto, el 22 de agosto, 29 de agosto y el 5 de septiembre. Son 5 sábados de 9 a 1 en donde vamos a estar compartiendo cosas que les pueden ayudar a formar justamente a ser personas de alto rendimiento, a ser personas exitosas, a conseguir una mejor versión y a compartir esto con su familia. Entonces, no dudes en hacerlo ya, inscríbete pronto. Son sábados consecutivos, entonces la idea es que te inscribas antes del 15 para que puedas tener todo el contenido, porque además les vamos a tener sorpresas, no solamente son estos sábados, sino que les vamos a compartir sorpresas
Y por ahora, bueno, quiero despedir y agradecer infinitamente la participación de Susi y Conche, que se están desvelando para compartirnos su sabiduría y sus experiencias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Todo No, lo que gracias. han compartido. Gracias a Muchas ustedes. Muchas gracias. gracias. Y que descansen en su noche madrugada. Muchas gracias. Así lo haremos. Gracias. Y entonces, solo para despedirme, no olvides, inscríbete pronto en este entrenamiento www.irradianmore.com/entrenamiento intensivo. Ahí vas a tener toda la información. Te esperamos porque lo estamos haciendo con muchísimo cariño. Muchas gracias a todos por su participación, por sus comentarios. Felices de estar con ustedes aquí desde España, Uruguay, con gente de varias partes de Latinoamérica. Les damos las gracias, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan... Pati, quisiera agregar algo por primera vez el entrenamiento va a ser virtual y entonces, bueno, para los que no estamos en Ciudad de México, estamos súper contentos, ¿no? Entonces, todos aquellos aprovechen esta oportunidad de que se pueden conectar y que el horario también favorece pues a diferentes países, ¿no? El horario que va a ser el entrenamiento. Entonces, hay que aprovecharlo porque es espectacular, la verdad que es espectacular. Muchas gracias, Conchi. Y bienvenidos todos al entrenamiento, que tengan mágica tarde. Acuérdense que pueden implementar algunas de estas vivencias y experiencias en su vida de alto rendimiento. Los esperamos pronto. Sigan con nosotros. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.